Buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado, Luismi, a participar en este encuentro de los 50 años del INEF. Yo voy a entrar directamente en el tema presentando un texto o varios párrafos de este libro, de David Kirk, un libro que se llama Los futuros de la educación física. Y dice lo siguiente, dice: imagina un futuro para dentro de 20 años donde todos los programas de educación física hayan sido eliminados de las escuelas porque no salgan bien parados cuando se les evalúe. Ahora imagina un futuro para dentro de 20 años donde la educación física sea el centro de la escuela. Cada uno de los niños y niñas reciben diariamente una clase de calidad por un especialista. Tanto un futuro como otro es posible. Desde mi punto de vista, el futuro depende de lo que nosotros hagamos ahora, como colectivo. Esto me parece una cuestión importante. Está claro que todo no depende de nosotros, pero mucho de lo que ocurre a nuestro alrededor al menos necesitaría una respuesta o una reflexión en voz alta. Por ejemplo, actualmente hay un creciente desprestigio del profesorado, no solamente en educación física, sino en general. Bien, yo creo que parte de nuestra misión sería hacer algo para recuperar el prestigio perdido. También es verdad que estamos en una espiral de reforma continua. Tanto es así que el profesorado está en un desconcierto y aquellos que ya llevan 30 o 40 años ya no saben a qué acogerse. Igual es el momento de pensar que la educación física debería, o el colectivo de los profesionales de la educación física deberían pensar en buscar criterios propios. O, por ejemplo, qué pasa con ese alumnado tan cambiante y tan diverso que cada vez es más presente en nuestras aulas, ¿no? Es decir, al menos el profesor tiene, o la profesora tiene la responsabilidad de educarles a todos. Con esta presentación lo que intento es plantear una situación y una serie de reflexiones para el futuro. Esas reflexiones las voy a presentar agrupados en estos tres temas que hay aquí. Una reflexión sobre la finalidad de la educación física, sobre la formación y sobre la excelencia, que creo que son fundamentales. Comenzamos por el primero, la finalidad, es decir, el objetivo último que da sentido al trabajo docente. A lo mejor alguien puede pensar que esto es una obviedad, hablar de estas cosas, pero lo cierto es que encuentro poco consenso entre los profesionales sobre qué es la finalidad, cuál es la misión de la educación física. Probablemente podríamos llegar a un acuerdo aquí mismo y decir que la educación física se encarga de educar sobre, a través y en la práctica de la actividad física. Pero si uno habla con los compañeros y con los estudiantes universitarios, esta frase tan redonda que he mencionado antes, ¿verdad?, que a pesar de que tiene una fuerte fundamentación, se queda en una coletilla, se queda en algo que se pierde en las conversaciones, como mucho si se plantean. La gente tiene otros intereses o parece que lo que considera más importante son otras cosas, como por ejemplo la reducción de la obesidad en la infancia y la juventud, o la mejora de la condición física, o el disfrute y la diversión en las clases de educación física o alguna de estas combinaciones. Desde mi punto de vista hay una falta de claridad, hay poco acuerdo, hay poco consenso, y esto crea una cierta confusión en cuál es la misión de la profesión. Por ejemplo, yo creo que hay una confusión entre lo que es un objetivo y lo que es una condición de la enseñanza. El objetivo es un hito, es una meta intermedia que se quiere conseguir. En cambio, por ejemplo, disfrutar, como he mencionado antes, para algunos y divertirse, que parece el objetivo lo más importante, como mucho sería una condición de la enseñanza o a lo mejor una condición necesaria para una buena educación física, aunque no suficiente, pero no es el objetivo o la finalidad o la misión. También creo que hay un poco de confusión entre lo que son los objetivos y las consecuencias de la enseñanza. Los objetivos, insisto, orientan hacia una meta determinada y las consecuencias son resultados deseables y no deseables en ese camino hacia la meta, hacia la misión. ¿Cuál es esa misión? Bueno, para mí, insisto, la frase anterior, que igual era una coletilla, es importante, pero igual conviene traducirla en
otras palabras que lleguen más a ciertas personas. Yo me he permitido el lujo de proponer aquí una especie de finalidad, ¿no?, de la educación física. Dice, promover la actividad física y aprender el conocimiento, las actitudes y valores y la planificación de los recursos necesarios para seguir realizándola en el futuro. ¿Qué es eso de promover? Entiendo promover como conocer las condiciones que permiten que una persona haga o no haga actividad física, así como, en función de ese conocimiento, establecer qué estrategias son las mejores para que siga haciendo actividad física. Eso entiendo por promover. ¿Qué entiendo por actividad física? Entiendo pues una diversidad de prácticas en el sentido que ya planteaba Fernando al principio, es decir, no una determinada, sino una gran diversidad para que muy distintos tipos de personas que asisten a nuestras clases puedan disfrutar, incluso sentirse competentes y tener éxito en la actividad física. Por actividad física también entiendo algo más que lo que tradicionalmente entendemos, el movimiento corporal que se realiza con los músculos esqueléticos y lleva asociado un gasto de energía superior al metabolismo basal, esa definición que no sabemos todos de memoria porque casi forma parte del ADN, ¿no? Es decir, es algo más que eso la actividad física. La actividad física es también una experiencia que tenemos las personas mientras nos movemos solos o con más gente, que además realizamos con más gentes o en relación con algún referente grupal o cultural, ¿no? Por eso también es una práctica sociocultural. Y yo creo que estos dos últimos elementos no deberíamos olvidarlos porque gran parte del potencial educativo que puede haber alrededor de la actividad física se encuentran precisamente aquí. ¿Qué entiendo por conocimiento? Pues aprender el conocimiento pues práctico, ¿no? Es decir, saber cómo hacer actividad física, fundamental. También el teórico, ¿por qué no? Saber qué hacer, para qué y por qué hacerlo. Incluso un saber estético, ¿no? Saber apreciar la belleza en la actividad física, ¿por qué no? Si es posible que este conocimiento pues, se apoye mutuamente uno en el otro, que no vayan aislados, que interactúen entre ellos. Las actitudes y los valores creo que es algo fundamental. Está ligado fundamentalmente a esas dos dimensiones que decía antes, la experiencial y la sociocultural. De alguna manera, cuando las personas nos implicamos haciendo actividad física, percibimos, sentimos, experimentamos, nos relacionamos y en ese contexto es donde emergen las actitudes y los valores y eso es fundamental tenerlo en cuenta si queremos ser buenos educadores, ¿no? Por último, hablo de la planificación de los recursos. Yo creo que los alumnos deben de aprender a planificar recursos básicos como el tiempo, el espacio, los objetos, los compañeros y, por supuesto, los conocimientos que se tengan, porque de esa planificación surgirá la posibilidad de que uno pueda seguir haciendo actividad física más allá de la escolarización con cierta autonomía, ¿no? Este sería un primer foco de reflexión. El segundo foco de reflexión tiene que ver con la formación de los profesionales. Si empezamos por lo que sería la formación universitaria, habría que tener en cuenta, yo quisiera matizar varias cosas. Por ejemplo, las facultades actualmente, o en los últimos años en los que he participado, yo diría que ha mejorado mucho la investigación, pero no ha mejorado la docencia del profesorado, ni tampoco ha aumentado el interés o los aspectos o los contenidos docentes en nuestras titulaciones. Más bien, como ya decía Fernando también al principio, ha ido a menos, ¿no? Y yo creo que esto es así, en parte porque el profesorado también se adapta a las circunstancias y a la política universitaria que desde hace mucho tiempo está primando de alguna manera lo que es la investigación sobre la docencia, y eso pues se ve en lo que hace la gente y a qué se dedican, ¿no? Por otra parte, si uno se percata, la mayor parte de la investigación que se realiza en las facultades pues no está orientada a la enseñanza, o al menos ese contexto, esa interacción que se produce en un aula, en un gimnasio, etcétera, ¿no? En un campo de deportes, ¿no? Preocupan otras cosas que pueden estar alrededor o que se dedican a otras cuestiones, ¿no? Y esto pues debe de ser objeto de reflexión. Yo creo que es importante aumentar mucho más la colaboración entre las facultades y las escuelas, que la investigación sea útil para la educación física de las escuelas. Incluso que esa investigación vaya dirigida más a los problemas que tienen los profesionales y menos a los intereses de los investigadores. Esto parece pues un poco, a lo mejor, inocente, si se quiere, ¿no? Porque al final todos tienen que sobrevivir, pero si uno se dedica al ámbito de la enseñanza, debería de hacerse este planteamiento. Es importante.
Si hablamos de la formación permanente, yo creo que actualmente en la crisis y el abandono, yo creo que estamos en un momento difícil, ¿no? En esta parte yo creo que se ha abandonado bastante, ¿no? Creo que además, pero no solo por la administración, yo creo que también es una cuestión de la ilusión del profesorado, ¿no? Después del año 85, que todo el mundo pasó a ser, bueno, con sus oposiciones pasó a ser funcionario, pues igual nos hemos acomodado, ¿no? Y esto pues algo que desde el punto de vista de la formación permanente debería de replantearse, ayudar de alguna manera a retomar ese tema de la ilusión, de cómo conseguir que el profesorado de alguna manera se alimente a sí mismo su propia motivación, ¿no? Es decir, cómo puede retroalimentar sus intereses para seguir progresando y hacer una buena educación física. Yo creo que el trabajo en equipo, por ejemplo, entre profesores, pues se ha disminuido desde los años 85 o los años 90 actualmente, ¿no? Creo que se necesita aumentar o recuperar gran parte de esa ilusión en el profesorado. La verdad es que alguien puede pensar que, claro, con lo que está cayendo, con el contexto en el que nos encontramos de crisis, nos estás pidiendo unas cosas un poco extrañas. ¿Cómo entiendo yo que podría hacerse esto? Pues creando grupos y asociaciones que de verdad pongan a los profesionales en una interacción cara a cara, que no sea algo que esté lejano. Yo creo que eso ayuda a alimentarse mutuamente, las inquietudes entre los profesores, ¿no? Sin olvidarse a lo mejor de otro tipo de asociaciones que puedan existir ya actualmente. Evidentemente hay que empezar a colaborar con agentes e instituciones que están fuera de la escuela. Al final hay que aprender para la vida, ¿no? Hay que enseñar para la vida y esta conexión debería de ser mucho mayor de la que existe actualmente. Por supuesto hay problemas, que si la responsabilidad es civil, que si una serie de cuestiones, pero esto debería de quedar en segundo plano y no pasar a primer plano y buscar las soluciones para que este tipo de cuestiones y de colaboraciones pues fueran a más, ¿no? ¿Por qué no buscar el reconocimiento del trabajo en equipo, al menos de los compañeros o de los centros, no sería algo descabellado? O facilitar una investigación que sea colaborativa, que de verdad agrupe a profesores, a investigadores y a gente de la comunidad. Que la investigación no sea sobre el profesorado, sino más bien que la investigación sea, con el profesorado. Y el tercer punto de mi reflexión, para ir un poquito más rapidito y recuperar un poquito más de tiempo, tiene que ver con la excelencia. Es decir, el sacar lo mejor de nosotros mismos en el trabajo diario, en el trabajo docente de cada día, y no quedarnos con cumplir. Es decir, hacer las cosas lo mejor posible. Entiendo e insisto, puede que alguien pueda pensar, bueno, no sé, esto es como muy idílico, pero creo realmente que la profesión está en una situación muy crítica, realmente lo creo, y debemos de hacer algo, Creo que es muy importante recuperar ese prestigio, porque la supervivencia de la profesión está en juego. Para mí, un profesional excelente, aquel que debe de buscar la excelencia, pues digamos que está comprometido, por supuesto, con una finalidad, no sé si es la que yo he dicho o algo muy parecido a lo que he planteado en el primer punto, y no es necesario repetir, está comprometido con eso, pero está comprometido con actuaciones de éxito, de alguna manera, con una enseñanza que casi más de ideas que vengan de fuera tienen que partir de lo que tiene delante, del alumnado que tiene, de la situación en que se encuentra y ver de qué manera puede cambiar ciertas situaciones. Para eso hay que dialogar con el alumnado, hay que dialogar con las familias, a lo mejor con el entorno, ¿no? Y adoptar también, porque puede ser útil y puede ayudar en este proceso, pues una perspectiva investigadora, es decir, el identificar un problema, el plantear una tentativa de solución, en recoger una serie de datos, saber cómo se va desarrollando esa tentativa de solución y en función de lo que salga, pues hacer los ajustes continuos que convenga realizar. También creo que un profesional competente debe contar con la comprensión emocional y las disposiciones emocionales positivas, entusiasmo, empatía y confianza. Yo recuerdo una frase de Sabater, es decir, va con el sueldo el que uno sea optimista y que piense que puede cambiar cosas, porque si no, en realidad sería mejor que no se dedicara a la enseñanza. Está un poco en el ADN, digamos, de la profesión, ¿no? Porque si no, patinamos. Yo creo que si los profesores tenemos esa empatía emocional, probablemente podremos identificar más fácilmente los problemas que tenga el alumnado y buscar las soluciones que convengan. Por supuesto, y por último, yo creo que es muy importante
las condiciones morales de la enseñanza, que para mí ligan la enseñanza con los principios éticos profesionales. Yo creo que la ética está muy desprestigiada, en muchas ocasiones he hablado con mis compañeros y dicen, esto cada uno tiene su ética y hace lo que quiere, pero yo creo que la ética está en la base de lo que significa ser una persona humana. Al fin y al cabo, hacer las cosas bien, regular o mal, tiene que ver con la ética, con las preocupaciones del bien y el mal, ¿no? Y en definitiva, eso, que es una cosa tan sencilla, orienta las acciones de las personas y también orienta las acciones de los profesionales en su día a día. Y por eso yo creo que recuperar los principios de una ética profesional sería fundamental, ¿no? Y yo creo que un profesional que está comprometido con la excelencia, evidentemente, los tiene en cuenta. No sé, aquí he puesto una serie de principios básicos y ideas básicas o ideas fuerza que yo creo que acompañan a esos principios. No sé, son como ideas que deben de orientar las acciones de los profesionales. Buscar el máximo beneficio y el mínimo daño. Eso deriva de un principio de utilidad claro, ¿no? Y que proviene también de otros campos profesionales, ¿no? Conseguir un ambiente físico y emocional seguro, porque ya no solamente es que te pueda caer algo encima o que puedas resbalar o que puedas tener una lesión. Hay que hablar también de un entorno y un contexto que sea emocionalmente seguro, y mucha gente, muchas chicas seguramente, pero también a lo mejor muchos chicos, pues no están muy a gustos en ese entorno, ¿no? Y esto es una reflexión importante. Hay que enseñar para la vida, lo han dicho antes también, lo ha dicho Miguel Ángel, es decir, no solamente para el presente, hay que enseñar para el futuro. Y para eso pues hay que hacer que la gente aprenda pues, a planificar esas cosas, que tenga una cierta autonomía. Ahora se utiliza mucho la palabra empoderar, está de moda, esto está traducido del inglés, ¿no? Del empowerment, es conseguir poder, conseguir recursos para uno poder hacer algo, en definitiva sería, y controlar un poco lo que quiere hacer él mismo. Y también habría otras, como por ejemplo hacer accesible la actividad física para muy distintos tipos de personas, o los beneficios de la actividad física son para todos, son como frases, fuerzas que se conectan con el principio de justicia, y yo creo que no deberían dejar nunca de recordárnoslo, no sé, en una mesita de noche, tenerlo allí, no estaría de más. O el principio de responsabilidad, que de alguna manera lo que hace es decirnos que seamos conscientes de las consecuencias de nuestras acciones, que a menudo, por muy buena intención que tengamos, hay que pensar en qué consecuencias tiene lo que hagamos, aunque en principio puedan ser muy bien intencionadas, ¿no? Y no solo las consecuencias, sino el poder que tenemos cada vez que nos ponemos delante de los alumnos o con los alumnos, ¿no? Es decir, ese poder puede ayudarnos mucho a que contribuyamos a hacer de las personas unas personas educadas físicamente, o todo lo contrario a lo mejor, ¿no? Yo creo que son unos principios fundamentales y para mí orienta. Yo creo que esto puede ser alumbrar un poco o iniciar el debate posterior. Con esto acabo. Muchas gracias.